Hola jóvenes, ¿cómo están? Soy el profesor Reiner. Continuamos en nuestra plataforma de estudio Aprendamos Juntos y en esta ocasión traemos un nuevo ejercicio. Dice acá, elabore un esquema de mando y control y fuerza de un cilindro de doble efecto respetando las siguientes condiciones de trabajo. Al pulsar marcha, el vástago del cilindro sale. Al realizar su recorrido 4 segundos después regresa automáticamente. El ciclo se repite 6 veces y finaliza el proceso. Debemos ubicar las señalizaciones necesarias. Bien, ahora vamos a pasar a nuestro software. Bien jóvenes, por aquí ya tenemos armada la primera parte del esquema. Tenemos mando y también tenemos la parte de fuerza del cilindro doble efecto con sus respectivas configuraciones. Entonces, bueno, repito que esta es una parte, hace falta todavía. Entonces, como podemos observar ahorita, lo que vamos a hacer es iniciar una simulación. Le pulsamos acá, pasa ese tiempo afuera el émbolo, como lo podemos observar acá, termina el tiempo y regresa y vuelve a salir. Está un tiempo afuera, entra y vuelve a salir, un tiempo afuera, ya configurado, entra y vuelve a salir. Eso va a estar de manera indefinida. Pero lo que nos está pidiendo ahorita aquí el problema es que ese tiempo nosotros lo necesitamos, ¿verdad? Configurar con un contador. Entonces ahorita acá lo que tenemos son los finales de carrera o sensores magnéticos. Y el tiempo, ahora lo que vamos a hacer es ponerle un contador. Bien jóvenes, ya tenemos todo el esquema elaborado, tanto el de mando como el de fuerza, con sus respectivas configuraciones. Y bueno, vamos a... Aquí no nos pide regular, pero para que podamos observar vamos a bajarle a un 30% el estrangulamiento a las válvulas reguladoras de caudal, tanto al entrar como para el salir, para que se vea un poquito más despacio y se pueda apreciar el movimiento. El timer tengo entendido que son 4 segundos. Ahí lo tenemos, los 4 segundos, y el contador son 6 ciclos los que se va a repetir. Bueno, vamos a darle simular y al dar simular pues ahí está el enclavamiento trabajando, y como podemos observar ahora vamos a esperar de que el contador haga el conteo de 6 ocasiones del ciclo. Cuando termine de contar 6 ciclos uniformes, 6 ciclos del actuar del cilindro, lo que vamos a hacer, vamos a poder observar es que manda a activar su contacto auxiliar el contador, y a partir de aquí pues va a parar el sistema. Vemos los sensores magnéticos trabajando tanto cuando están adentro como cuando estos salen y entran. Y bueno, aquí creo que todo está trabajando bien. Y como podemos observar pues ya ha contado 6 ciclos y se ha detenido el sistema. Bien, sin nada más que decir, pues yo me despido de todos ustedes. Aquí pulsamos y se resetea nuevamente el contador y vuelve a repetirse el ciclo. Este trabajo ya quedó trabajando aquí con un cilindro doble efecto, con una electroválvula 5.2 biestable, con timer, ciclo continuo y un contador de pulso. Bien, déjenme sus comentarios, cualquier duda, cualquier inquietud, pues yo estaré respondiendo con todo gusto a todos ustedes. Muchísimas gracias, se despide de ustedes el profesor Reiner. Pasen un buen día.